nombre es Rodrigo Contreras Redondo, soy ingeniero agrónomo de la Universidad de Chile, gerente de operaciones de Trical Sudamérica, Trical Perusac. Tengo 14 años de experiencia en fumigaciones de suelo, en la comercialización y aplicación. Actualmente estoy liderando el team de Chile y Perú. Entrando de lleno, ¿qué es lo que es salud de suelo? La definición son las condiciones en el suelo que se reducen las poblaciones de plagas y enfermedades, favorecen la proliferación de microorganismos benéficos para la salud del cultivo y dan las características físico-químicas óptimas en la formación de suelo. Como se puede apreciar en la figura, es el equilibrio entre la física, química, biológica. Eso es salud de suelo. En lo que nos compete, la salud biológica del suelo son las condiciones del suelo en las cuales se reducen las poblaciones de peste y favorecen la proliferación de microorganismos benéficos para la salud del cultivo. Los microorganismos del suelo los podemos dividir en tres grandes grupos: las plagas y patógenos que lesionan la salud de las plantas, los neutrales que su impacto es desconocido, los benéficos que promueven la salud de la raíz. Sin embargo, el principal problema que hay en la mayoría de los suelos agrícolas son las grandes o altas poblaciones de microorganismos plagas o patógenos, entre los que podemos mencionar nematodos, entre ellos hay géneros bastante agresivos, como puede ser el meloidogine. Muchos de estos son vectores de virus. Además de eso, son restrictivos en lo que son viveros, en la producción de plantas en viveros de frutales. Hongos, como la fitóptora, muy agresivos en el cultivo de nogal, en cítrico, provocan pudrición de raíces, del cuello. Bacterias, como la Agrobacterium tumefaciens, que provoca la agallas del cuello, actualmente llamada Rhizobium radiobacter. Insectos, distintos estadios larvarios de insectos que se alimentan de las raíces, entre ellos está la larva de curculionio, y un insecto que está presente en toda la zona central de Chile, o la mayoría de los suelos regados por el Maipo, que es el margaroe. Es un insecto endémico de Chile y de Sudáfrica, y se alimenta también de las raíces. Y las malezas, como por ejemplo la chufa. Hay conceptos clave, por ejemplo, el síndrome de replantar, los suelos cansados, pobre crecimiento de las plantas, como se puede apreciar en la fotografía. Todos estos son indicadores de que los suelos tienen pobre salud. En esta fotografía que ustedes están observando, la fotografía aérea, se puede observar en uno de los cuarteles, faltan plantas, hay muerte de plantas, distintos tamaños de plantas. Este es un suelo con pobre salud, un suelo desbalanceado. Versus el cuartel de al lado, que ha sido un suelo fumigado, es un suelo reseteado. Muchos colegas, agrónomos, asesores, investigadores, los mismos productores nos preguntan, bueno, ¿cómo afectan los fumigantes en el suelo? Nos hacen preguntas bien extremas, como son bombas atómicas, dejan vacío en el suelo, esterilizan los suelos, generan recolonizaciones de plagas y enfermedades más agresivas. Bueno, todas estas preguntas las trataremos o las iremos contestando a medida que vamos avanzando en la presentación. Primero que nada, tenemos que definir qué es lo que es un fumigante. Un fumigante es un plaguicida que a determinada temperatura cambia de estado físico a gas. Y esta característica está dado por el concepto característica físico-química, que es presión de vapor. Los fumigantes son de contacto, biocido de amplio espectro, no dejan residuos en el suelo, como muchos piensan, son usados en presiembra y en preplantación. Uno de estos fumigantes, la cloropicrina, muy usado a nivel mundial por nuestra compañía, ha sido usada desde 1927 en Estados Unidos con un gran historial de éxito. La cloropicrina en la química de los subsuelos es bien documentada y entendida. No esteriliza los suelos,
no deja residuos en el medio ambiente, como veremos más adelante, y no se lixidia. Es un fungicida, bactericida de presiembra y preplantación. No es una sustancia que agota la capa de ozono, como muchos piensan. Es de rápida degradación en el suelo una vez aplicada, puede durar horas o un par de días. Eso va a depender de la época del año y las condiciones climáticas imperantes. No deja residuos, se degradan compuestos nitrogenados y CO2, y estos son utilizados por la planta. Lo que sí hay que tener una precaución: la cloropicrina es de la misma familia de los compuestos de la bomba lacrimógena. Entonces, en el uso hay que tener mucha precaución porque provoca irritación sensorial y ojo lloroso. Su degradación en el suelo es bastante sencilla. Una vez que se aplica, empieza a liberar átomos de ion cloro. A las pocas horas, el carbono es fijado por los ácidos fúlvicos, húmicos y CO2, y el nitrometano se transforma en nitrato, el cual el nitrato es absorbido como la planta como nutriente. Esto fue reportado por Wilhelm en el año 1996. Otro autor, Rosenwey, de la Universidad de Michigan, lleva 7 años estudiando y mapeando las poblaciones microbianas, tanto patógenas como benéficas. Y él, dentro de sus resultados, después de haber utilizado cloropicrina, vio incrementos en las poblaciones microbianas benéficas, como por ejemplo la Pseudomonas fluorescens. Otro tema que expuso también en su trabajo: la respiración del suelo como indicador de la salud del suelo aumenta después de cada fumigación con cloropicrina, y este efecto se vuelve más fuerte después de las aplicaciones repetidas. Ya, en el gráfico que se presenta en la figura, ustedes pueden ver un hongo tricoderma, que es un antagonista de muchos patógenos o hongos patógenos en el suelo. Es un hongo benéfico. Se hicieron evaluaciones pre-aplicación con cloropicrina, detectando 2.522 unidades formadoras de colonia, y después de 2 meses se hicieron análisis en el suelo y las poblaciones se incrementaron 14 veces. En Chile también tenemos reporte con un productor que es Agrícola La Ardilla, que se fumigó el año pasado. También tenía muchos problemas de hongos patógenos en el suelo. Este productor dejó un suelo testigo para ver cómo se iba comportando los patógenos en el mismo suelo. Y 30 días después, en el suelo desinfectado, reportamos niveles de población de tricoderma, o aumentaron los niveles de población de tricoderma 6 veces. Entonces podemos decir con total seguridad, la cloropicrina no esteriliza el suelo, los fumigantes no esterilizan el suelo, como son mal pensados por algunos agrónomos, algunos colegas. Se cree, se piensa de que todos los fumigantes esterilizan los suelos, y no es así. Acá hay unas pocas decenas de ejemplos de literatura que avalan lo que estamos comentando. Si ustedes necesitan mayor... necesitan leerlo o tratar de entender estos documentos, estos papers, nos pueden pedir a través de la página web o enviarnos su correo, y se lo enviamos sin ningún problema. En una cucharadita de suelo existen más microorganismos que gente sobre la Tierra. Se estima que alrededor entre 4.000 a 50.000 especies microbianas por gramo de suelo. Entonces, el suelo es una entidad viva, es un ente vivo. Tenemos reportes fotográficos por nuestra empresa Entrical en Estados Unidos. Ustedes pueden apreciar. Se fumigó un green de golf con cloropicrina. Luego, a los 30 días, que está el administrador sorprendido ahí porque está totalmente desierto, pensando que estaba todo estéril. Después de 6 a 8 semanas, comenzaron a aparecer
estos filamentos algodonosos blancos, que lo que es o son hongos benéficos tricodermas. Entonces, el concepto clave, hay una recolonización por parte de microorganismos benéficos después de la fumigación. Que puede ser altamente especializado y dependiente del huésped. Por esto no se recuperan tan rápido como los neutrales y los benéficos. Aquí podemos apreciar en el triángulo de la enfermedad, cuando un suelo, el medio ambiente o el suelo está con pobre salud, existe patógeno y el hospedero se provoca la enfermedad. Sin embargo, cuando el suelo está saludable, está ausente el patógeno, la planta crece sin ningún problema, saludable. Otra de las moléculas muy usadas a nivel mundial por nuestra compañía es el 1,3 dicloropropeno, que es un nematicida e insecticida y no deja residuos en el medio ambiente. Es biocida, no se lixivia y tampoco daña la capa de ozono como se cree o se piensa. La vía de degradación es tanto igual sencilla como la cloropicrina. El dicloropropeno, después de hidrólisis aplicado en el suelo, libera ion cloro, se transforma en alcohol, el isocloralil alcohol, que es tóxico para los nematodos, por degradación biológica, se descompone en CO2 y agua, y como ustedes ven acá y pueden apreciar en la molécula, no deja ningún tipo de residuo en el suelo. Este gráfico que ustedes pueden estar observando fue presentado por nuestros colegas de Trical Research en la última reunión que fue hace un par de semanas atrás. Ellos llevan mapeando y muestreando las distintas poblaciones de nematodos, fitoparásitos, saprófitos, benéficos, antes, durante y después de la fumigación. Me llamó mucho la atención que después de 2 temporadas de haber aplicado cloropicrina y 1,3-D, los niveles de nematodos benéficos, saprófitos, se llegaron casi igual a las mismas poblaciones que el testigo. Esto es rescatable y por ende también vuelve a haber una recolonización de microorganismos benéficos. La replantación de frutales, entrando de lleno, cambiando, ¿por qué ocurre? Por un cambio varietal, por cambio de término de ciclo de vida, por cambio de especie, o derechamente porque el frutal o la especie o la variedad ya no es atractiva económicamente para el productor. Pero hay que tener varias consideraciones antes de establecer el huerto, el nuevo frutal. Dentro de ellos, tema del helopático, problema de nemato, hongo y bacterias, y malezas. Bueno, las malezas no son tan problemáticos para los frutales. El cuadro que están viendo del autor que es Fregoni de 1962 es bastante didáctico y nos muestra todas las combinaciones o las posibles combinaciones que pueden haber con problemas de la helopatía. Sin embargo, como es bastante bueno para señalarlo de las distintas combinaciones, tenemos que informar que este cuadro se debe actualizar. ¿Por qué? Hay varias combinaciones de frutales que no han sido estudiadas, pero sí hay reporte por parte nuestro, como es el caso de cerezo sobre nogal. Se genera problema de la helopatía, genera problema de crecimiento del frutal, del cerezo sobre nogal. Además de eso, hay una amplia gama de patrones nuevos que se están utilizando hoy día en la fruticultura, en la industria frutícola,
que tampoco han sido bien estudiados durante los años. Además, comentarle a ustedes que la ASOEX, junto con el Comité de Arándano, en conjunto con la Universidad de Chile y Trical, están realizando estudios y realizaron estudios de arándano sobre arándano que generan bastante problema del helopático. Le pueden pedir esa información directamente a ASOEX, si ustedes son productores o les interesa saber del tema del arándano, replante o problemas de arándano sobre arándano. Además de eso, hay estudios y tenemos reporte que el arándano sobre cerezo y el arándano sobre manzano también generan problemas de la helopatía. Este cuadro se debe actualizar, se pide a todos los interesados. Gabino Reginato de la Universidad de Chile lleva harto tiempo estudiando, a ver si lo puede actualizar o seguir actualizando y estudiando las diferentes combinaciones. La fumigación es una herramienta bastante útil y diseñada para la industria frutícola, hortícola y para la producción de plantas de vivero. Pero está especialmente diseñada para la industria frutícola. ¿Por qué motivo? Cuando hay un suelo de pobre salud, hay un suelo con problemas, generalmente al productor, al empresario frutícola, se le dan recomendaciones de rotaciones largas o barbecho, que pueden llegar de 1, 2 a 3 años. Pero el empresario, ¿qué quiere hacer? Producir fruta. Como herramienta, se ahorra todo ese tiempo, él cosecha, corta, destronca, prepara el suelo, fumiga y planta todo el mismo año y va ganando tiempo de producción de su huerto. La preparación de suelo debe ser bastante eficiente antes de realizar la fumigación. Para ello nosotros como empresa prestamos servicios de asesoría en recomendaciones de preparación de suelo, pero no tenemos receta, para nada. Trabajamos con Calicata, in situ, nos llama el productor, vemos cómo es su suelo y damos recomendaciones de labranza primaria, generalmente son para subsolar, romper estratas compactadas en profundidad, con excavadora, que está muy en boga estos días en la industria frutícola, o subsolado, o con bulldozer. Y la labranza secundaria, que tiene como objetivo la extracción de raíces y dejar el suelo mullido, suelo en condiciones de trasplante. La humedad del suelo no debe ser superior al 50% capacidad de campo. Esto va a depender de la técnica de aplicación y además de eso, de la textura del suelo. Las arenas pueden retener un poco más de agua, como son partículas de mucho mayor tamaño, la cohesión es menor y hay mucho más espacio poroso entre ellas, a comparación con la arcilla. La temperatura del suelo menor o mayor, o sea, debe ser mayor a los 8 grados. ¿Qué época del año se debe fumigar? Cuando las condiciones climáticas imperantes nos permitan. Y una herramienta y una recomendación para toda la industria frutícola y en general a toda la industria hortícola y de vivero: hacer análisis de nemato, hacer análisis fitopatológico de su suelo para saber cómo está la salud de su suelo. ¿Qué producto vamos a usar? Nosotros como compañía tenemos la cloropigrina con su nombre comercial Triclor, el 1,3-D puro con su nombre comercial Trifón, y la serie con distintos porcentajes de ambas moléculas. ¿Cuándo recomendamos uno con otro? Dependiendo de la problemática que tenga el productor. Hacemos la recomendación de qué producto utilizar. Entrando de lleno a las técnicas de aplicación, la técnica, como empresa manejamos todas las técnicas de aplicación de fumigante de suelo. La técnica de aplicación al 100% consiste de aplicaciones con cinceles a profundidades que van de 20 a 60 centímetros, dependiendo del cultivo, dependiendo del cultivo que se va a establecer. Y luego con un rodillo se compacta, se sella el suelo, un rodillo de compactación. Se hace la fumigación al 100%. La otra técnica muy usada
que llevamos 4 a 5 años utilizando es la fumigación a la banda de plantación. Esta técnica está directamente relacionada con el marco de plantación. Dentro de sus pros se ahorra un porcentaje bastante grande en superficie, que va desde el 30 al 70%, eso va a depender del marco de plantación, si está de 4 a 7 metros, 8 metros, y es un ahorro para el bolsillo, para el productor, bastante bueno, y no ha habido ningún inconveniente para frutar. Cuando el productor no conocía las fumigaciones o no se recomendó realizar las fumigaciones y tiene problemas asociados de pobre salud de suelo, se empiezan a generar problemas de muerte de plantas, disminución en crecimiento de algunas plantas y se vuelve enfermero del huerto. Esto ocurre los primeros 4 o 5 años, la curva se estabiliza más o menos el cuarto o quinto año, esto depende de qué cultivo, en nogal y macadamias pueden llegar incluso hasta el octavo año. ¿Qué quiere decir? Que los primeros años van a haber muertes, replantes de entre un 5 hasta un 15% todos los años, y eso trae complicaciones también en el manejo, porque van a haber plantas de distinta edad, complicaciones en la fertilización, complicaciones en la forma de regar, y esta técnica utilizada, la fumigación localizada, comúnmente llamada aluvio-plantación, ¿en qué consiste? Arrancar el frutal, se prepara 1 metro cúbico, 1 por 1 por 1, se deja en condiciones de trasplante, y con aguja de inyección, como ustedes pueden observar en la fotografía, se aplica el fumigante a una profundidad de 45-50 centímetros. Otra de las técnicas bastante usadas por muchos frutilleros y la industria hortícola es la fumigación inline a través del sistema de riego. Esta aplicación se utiliza colchado plástico porque son aplicaciones superficiales que se hacen a través de las planzas de riego, las laterales de riego, y para evitar emanaciones se coloca el plástico. Y por último, tenemos la técnica con cobertura plástica. Una vez que fumigamos, se coloca plástico. ¿Por qué motivo se coloca plástico? Cuando hay posibilidades de precipitaciones importantes en la zona, sobre 30, 40, 50 milímetros, como hubieron eventos importantes este año. Y además de eso, cuando hay casas aledañas o poblaciones cercanas a la zona de fumigación. En la figura muestra cuáles son todas las etapas de la fumigación, es bastante didáctico, desde que se inyecta, se convierte en gas, elimina la plaga y patógeno, el fumigante se descompone, se hace la siembra, la plantación, y la planta crece en forma saludable. Esta línea de tiempo resume todo lo que hemos dicho hasta el momento, desde que fumigamos, aplicamos el fumigante, hasta que se hace el trasplante o la siembra directa, alrededor de los 20 a 30 días. Los primeros días de aplicado el fumigante, se reduce la biomasa, a los 20 días después vuelve la recolonización por microbios, aumenta la biomasa, pero todo esto va a depender el tiempo de factores climáticos, factores ambientales. Entrando al set de fotográfico con distintos tipos de combinaciones, el cerezo, ¿por qué quisimos colocar el cerezo en realidad? Porque ha estado aumentando su superficie, los replantes han sido bastante grandes estos últimos 4 o 5 años, y tenemos bastantes combinaciones. Los clientes nuevos, los productores nuevos que no conocen la fumigación y comienzan a realizar sus fumigaciones, siempre nos piden dejar zonas de testigos. Y lo bueno que tenemos testigos con distintas fumigaciones. Cerezo sobre cerezo,
Estas 3 plantas se dejaron de testigo, todas las otras plantas están en suelo fumigado. Si ustedes se ven, ustedes pueden apreciar, el crecimiento es bastante menor a las plantas que han sido trasplantadas en suelo fumigado, valga la redundancia. Al igual que el cerezo sobre manzano, en primera línea, acá tenemos cerezo sobre suelo fumigado, el coeficiente de uniformidad o crecimiento es bastante parejo, versus 2 o 3 hileras que nos pidió el cliente dejar como testigo, fueron un par de plantas del principio, tampoco se arriesgó con mucho, y ahí está, ustedes pueden observar, el crecimiento bastante menor. Y como conversábamos en el cuadro de alelopatía, tenemos también reporte, esto es la zona acá de la 6ª región, arrancaron nogales bastante antiguos, nogales de 30 años, 35 años, y nos pidió el productor dejar una franja, que eran alrededor de los 1.200 metros cuadrados, sin fumigar. Quería ver cómo se comportaba el cerezo sobre nogal. Bueno, todas las plantas que se ven al fondo están fumigadas, y todas las que están acá en la esquina están en suelo que no ha sido fumigado, el crecimiento mucho menor. Lo mismo pueden apreciar sobre frutilla sobre frutilla, se dejaron 2 hileras testigos, ahí ustedes pueden observar. Y arándano, como le había comentado, ASOEX, el Comité de Arándano y la Universidad de Chile pueden pedir esta documentación. Ahí ven ustedes el crecimiento del arándano bastante pequeño versus la primera línea en suelo fumigado. Trical Sudamérica pertenece a un holding, es una empresa americana, somos la empresa más grande a nivel mundial en fumigaciones de suelo. Estamos presentes en muchos países, en los 5 continentes, registro en muchos países, y cada una de las empresas asociadas presta el mismo servicio que nosotros prestamos acá en Chile y en Perú. Bueno, y finalizando, agradecer por su tiempo, su atención, haber venido a la charla, darle las gracias a todo el equipo de Trical Sudamérica y Trical Perú por dar todo su power para hacer y prestar el servicio de mejor manera. Cualquier consulta, valga la redundancia, pueden pedirnos a través del correo electrónico consultas@trical, o a través de la página www.trical.cl, o a través de nuestra central telefónica.